Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al seminario web Cómo cumplir con el marco normativo en tu entidad deportiva, Compliance Deportivo, organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, en colaboración con Bálamo Legal y Fiscal, y que cuenta con el patrocinio de Ibercaja. Me gustaría, antes de nada, presentarles a las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, doña Sonia Bejarano, directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, don Ángel Luis Gómez, socio director de Bálamo Legal y Fiscal y ponente del webinar que hoy impartimos y al cual le agradecemos su deferencia y la predisposición que ha tenido a la hora de impartir el mismo. Y por último, Ángel Pinadero, que es el técnico gestor de la Oficina de Atención a Entidades Deportivas de Extremadura, y José Ignacio Fernández, que es el técnico jurídico de la Fundación Jóvenes y Deporte. A continuación le cedo la palabra a Sonia Bejarano, directora gerente de la Fundación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y bienvenidas a todas las personas que estáis escuchando este webinar. Agradezco no solamente al equipo que hoy nos acompaña, sino a todos vosotros por estar aquí presentes, en especial, evidentemente, a nuestro ponente Ángel Luis, quien lleva colaborando a través de su empresa, Bálamo Legal y Fiscal, varios años a través de la Oficina de Atención a Entidades Deportivas y a través de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura. La profesionalización del deporte hoy en día es un hecho, cada vez se exige con más frecuencia documentación, procedimientos, justificaciones, en definitiva, hay una normativa a la que hacer frente y que lamentablemente en muchos casos desconocemos y nos amparamos en que quizás no seamos una entidad bueno, de primer nivel competitivo, ¿no? Pero esto no elude el que tengamos que hacer frente a esta normativa. Es importante estar actualizados, conocer la legislación vigente y hoy Ángel Luis nos va a facilitar esa información y nos va a ilustrar un poco en este sentido. Cometer irregularidades por desconocimiento conlleva que se cuestione la profesionalidad de nuestra entidad y que podamos manchar en consecuencia la imagen de una entidad que tanto trabajo nos ha costado labrar. Desde luego que el nivel deportivo es importante, pero cada vez lo es más la forma de gestión de las entidades y de tal manera es así que somos o terminamos siendo modelos de buena gestión y buen hacer. En definitiva, tenemos que ser un referente fuera y dentro del terreno de juego. Para despedirme y dejar ya a nuestro ponente en disposición de continuar con este seminario, espero que hoy cojamos la responsabilidad que tenemos de esta situación, de los conocimientos y de la normativa que tenemos delante y que mejoremos nuestro modelo de gestión en consecuencia. Os dejo con Alejandro para que nos recuerde algunas cuestiones sobre cómo interaccionar durante este seminario y también alguna puntualización sobre el modelo de encuesta para permitirnos seguir mejorando. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Como comentabas, únicamente tomo la palabra antes de cedérsela al ponente para recordarles que nos gustaría que participaran activamente en el desarrollo del seminario web, formulando todas aquellas dudas, consultas y cuestiones que tengan referidas a los contenidos impartidos en el seminario web, y para ello tienen dos recursos a su disposición. Uno de ellos, el chat. Para ello es importante activar el envío a todas las personas participantes y panelistas, y también el módulo de preguntas y respuestas. A medida que se desarrolle el seminario web, se irán formulando y resolviendo todas estas cuestiones por parte del ponente. También informarles que tras la finalización del mismo se les abrirá una breve encuesta en su navegador para que la contesten de manera anónima, y eso nos permita a nosotros implementar propuestas y medidas de mejora de cara al futuro. Por último, recordarles también que a todas aquellas personas que asistan al menos al 80% de la duración total del seminario web, le enviaremos un cuestionario de evaluación para que lo cumplimenten, y aquellas personas que lo superen puedan recibir el certificado de asistencia y aprovechamiento. Yo, sin más, le cedo la palabra a Ángel Luis Gómez, ponente del seminario web. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a Alejandro, a Sonia, a la Fundación Jóvenes y Deporte. Para mí es un placer colaborar, entra en mi sensibilidad y en la de la firma que represento. Y como decía Sonia, bueno, pues tenemos ya una trayectoria de colaboración de la que formamos parte y que lo que evidencia es una cosa que para mí es esencial y que también han apuntado tanto Alejandro como Sonia, ¿no? Y es que la profesionalización en la gestión de entidades y al final de organizaciones y por supuesto en el ámbito del deporte ya no es una opción, sino que es una obligación y hasta una necesidad. Es decir, ya no basta solamente con plantearnos hacer las cosas, sino que hay que hacerlas bien y que no hacerlas bien tiene consecuencias muy graves porque los niveles de responsabilidad y la gravedad de esas responsabilidades a nivel normativo, a nivel judicial, son cada vez mayores, ¿no? Hace no tantos años era fácil, entre comillas, aventurarse a realizar actividades deportivas con unos requisitos y unos condicionamientos quizás mucho más laxos. Hoy día la actividad deportiva, incluso el voluntariado deportivo, viene rodeado de una amalgama de obligaciones, de riesgos, y de exposición a accidentes y responsabilidades que alcanzan a actividades pequeñas, grandes, entidades pequeñas, grandes y no discriminan, ¿no? Lo mismo que se ha democratizado la gestión hasta el punto de que cualquiera en cualquier punto tiene medios y recursos para realizar actividades, también se ha democratizado, expandido y extendido la responsabilidad de manera que alcanza a cualquier ámbito, tamaño, nivel y dimensión de la actividad que organizamos. Entonces, mi reconocimiento también a la Fundación por su sensibilidad para formar, concienciar e intentar elevar el nivel de profesionalización de las entidades, cuidar a los deportistas de la región y poner herramientas a su alcance, tanto formativas como informativas, para concienciar y avanzar en esta línea que, como digo, no es ya una cuestión que debemos ver por la televisión, algo que es del fútbol, que es de la liga, que es de los equipos súper profesionales, sino que por el bien del deporte, por el bien de los que gestionan entidades deportivas, por el bien de los propios deportistas, debe implantarse a todos los niveles e irse capilarizando e implementando poco a poco de forma proporcional y ajustada. También, por supuesto, como indicaba Alejandro, y os doy toda la confianza y en eso tanto Ángel como José Ignacio colaborarán conmigo para que esto sea lo más interactivo posible, no tengáis ningún inconveniente en lanzar preguntas, en cuestionar sobre cualquier inquietud que os vaya surgiendo sobre lo que vayamos exponiendo. Yo ahora voy a compartir la pantalla con la presentación, pero bien anticipo que la presentación es meramente orientativa, es decir, por ir haciendo un poco de guía de lo que vamos hablando, y luego pues lo suyo, y creo que donde más partido le podemos sacar a esto es en ese posible diálogo, en aquello que os preocupa, y que intentaremos ser lo más precisos posible. También me pretendo esforzar, y los abogados a veces lo tenemos complicado, en que se entienda muy bien lo que contamos y que lo que contamos os sirva sobre todo para lo que tenéis que hacer, para lo que os preocupa, ser muy prácticos y ser muy ejecutivos en lo que contamos, ¿vale? Que realmente lo veáis en vuestra realidad y que no os hablemos de algo que os suene al Barcelona o a Telefónica, ¿no? Porque lo que estamos hablando nos vale para un club de regional preferente, para un club de atletismo, lo igual que para un club de ciclismo, para una gestión de una escuela deportiva de fútbol o una gestión de una escuela deportiva de taekwondo, ¿vale? O sea, vale para cualquier entidad que quiera dotarse de formalidad, proteger su responsabilidad y la responsabilidad de quienes dirigís o dirigen esas entidades y, por supuesto, dar prestancia y garantía a quien apoya a esas entidades y a quien las representa o en el entorno en el que se mueven. Y eso tiene también una expansión muy importante. Lo que hablamos y lo que pretendemos enfocar debe servir de garantía, de calidad y de atención a quien es el padre de un niño que lleva a su chaval a la escuela deportiva de turno, debe servir de garantía y es garantía para la administración pública que da una subvención
a esa entidad, a los socios de un posible club en cuanto al manejo y la gestión de ese club. Es decir, al final estamos hablando de calidad, estamos hablando de garantía, estamos hablando de responsabilidad. Bien, pues sin más voy a compartir pantalla. No sé si ahí Alejandro me echa un cable o lo tengo yo aquí. Vale. Voy a ello. Muy bien, pues lo primero es centrar, cuando hablamos de compliance, como siempre término americano y anglicismo que importamos, es centrar de qué estamos hablando. El compliance no deja de ser un mecanismo, un conjunto de protocolos que nos llevan a la idea de implantar la prevención legal y normativa en una entidad, en una organización, en una empresa, en una corporación, en definitiva. Es decir, son protocolos, procedimientos, procesos que nos ayudan a acreditar el cumplimiento de la diligencia debida en los marcos organizativos donde operamos. En definitiva, y por ser muy llano, pues son mecanismos, herramientas, poner negro sobre blanco aquello que debemos hacer, aquello que muchas veces hacemos, pero que no tenemos sistematizado para acreditar cómo operamos y cómo gestionamos una entidad de cara al cumplimiento de las obligaciones que las leyes nos imponen y también para justificar el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos como gestores, como miembros de una entidad, en este caso deportiva, que es en el marco en el que estamos hablando. Evidentemente el compliance se ocupa de una serie de bloques que, dependiendo de la entidad y del entorno en el que estemos implantándolo, pues tendrá unos matices u otros, pero que tienen unos elementos muy troncales, ¿no? Pues, las normativas específicas de la actividad de la que nos estemos ocupando, verificarlas y contrastarlas con el funcionamiento de esa entidad, temas como protección de datos, confidencialidad, temas financieros y de blanqueos de capitales, si se cuenta con esos códigos y reglamentos de conductas internos, esos protocolos de responsabilidad social, esos cumplimientos contractuales, es decir, tener una documentación adecuada en todo aquello que desarrollamos y en general todo aquello que de alguna manera impacta en la operativa ordinaria de una gestión, en este caso, deportiva. El compliance, por hacer un poquito de culturilla y centrar de dónde viene, para entender la filosofía del compliance, surgió a mediados del siglo pasado, a raíz de los movimientos que los americanos, de los Estados Unidos, realizaban en determinados países menos desarrollados. ¿Qué ocurría? Que había prácticas a veces de corrupción entre los propios americanos y los políticos de esos países menos desarrollados y una cierta tendencia a fraudes e irregularidades, ¿no? A partir de ahí, los propios americanos establecieron sistemas de prevención, de autocontrol, procedimientos y protocolos para establecer cortafuegos, salvaguardas en cuanto a ese tipo de maniobras turbias de sus propios representantes y de los representantes de esos países, que acababan generando pues abusos y cierto tipo de defraudación, ¿no? Bueno, pues al final no deja de ser una especie de autorregulación, primero interna, es decir, de una especie de auditoría legal interna, de unos protocolos legales internos, de esa prevención legal, de estar organizados jurídica y legalmente, para que en caso de que surjan irregularidades o situaciones de descontrol normativo, de responsabilidad legal, la entidad pueda acreditar y justificar que, por decirlo muy llanamente, ha sido un accidente, ha sido un hecho fortuito o un hecho que no se ha derivado de una conducta directa, que no se pueda establecer un nexo causal ineludible e insalvable entre esa posible responsabilidad que se ha generado, esa circunstancia irregular que ha acaecido en la actividad de
esa entidad o de esa gestión y la conducta del directivo, del organizador o de la propia entidad, ¿vale? Es decir, que parezca y que sea un accidente inevitable porque nosotros hemos sido diligentes. Resumidamente y finalmente, para este bloque de introducción, es decir, que el compliance es el modo en el que acreditamos la diligencia debida, es un mapa documental en el que exponemos, justificamos y acreditamos como entidad y como directivo que nosotros estamos aplicando la diligencia debida en todo aquello que tiene que ver con nuestras responsabilidades jurídico-legales, ¿vale? Bien, ¿cómo llega el compliance normativo a nuestro ordenamiento jurídico? Por centrar el tema, porque tiene también una peculiaridad que tiene su impacto. Lo mismo que os hablaba de la idea de los americanos, de dónde surge esto para evitar esa corrupción endémica cuando era muy tentador llegar a determinados foros con inseguridad jurídica y conseguir ventajas a base de actos descontrolados, de manejo de fondos, de influencias políticas. Bueno, ¿cómo entra esto en nuestro derecho? Bueno, pues yo, como me han presentado al principio, estoy especializado en derecho privado, derecho mercantil y en prevención legal. De hecho, el concepto de prevención jurídica es una cosa que yo defiendo a capa y espada desde que empecé en este mundo del derecho hace ya casi 18 o 20 años, ¿no? Prevención es salud y en el derecho también, ¿vale? El abogado siempre lo hemos visto como el abogado de los pleitos, pero realmente el abogado que aporta valor no llega al pleito también si ha llevado a cabo un asesoramiento previo de su cliente, como si directamente nos hemos visto lanzados a la mesa de operaciones. Es decir, esto es como si solo vas al médico cuando te tienes que operar a vida o muerte. Yo creo que la abogacía igualmente aporta mucho valor en esta parte preventiva. Entonces, curiosamente yo, como decía, soy especialista en derecho mercantil, pero estoy hablando de una regulación que tiene todo su calado en el Código Penal. El Código Penal español, en el artículo 31 bis, una modificación del año 2015, introduce en ese articulado una herramienta absolutamente mercantil, absolutamente de derecho privado, pero lo hace en el ámbito penal. La lectura de esto y la moraleja de esto en términos jurídicos, considerando en este caso que estamos hablando del Código Penal y del derecho penal como concebido originariamente. Hoy ha cambiado mucho, hoy el derecho penal casi es lo primero que se nos ocurre, ya la gente no demanda cuando le deben dinero, sino que mete querellas por estafa cuando alguien no le paga, ¿no? Pero el derecho penal originariamente, con los que estudiamos hace ya unos cuantos años, era la última ratio, era el derecho ya que intervenía cuando los demás derechos no suponían una solución. El derecho más grave, porque nos entendamos, ¿no? Bueno, pues han articulado y se ha contemplado aquí ahora un concepto tan mercantil, tan empresarial, también por entendernos muy llanamente, como el compliance, como la prevención legal, la han encajado en el Código Penal. ¿Qué es lo que dice o viene a decir el Código Penal para explicar el compliance? Bueno, pues que este sistema de prevención, este sistema y estos protocolos para articular la diligencia debida en la gestión empresarial, debidamente acreditado, debidamente implantado en una organización, puede suponer una atenuante o una eximente en el riesgo de la responsabilidad empresarial y de las empresas. Por ponerme un poquito, tirarme el pego de qué supone esta modificación del artículo 31 bis del Código Penal, que tiene su calado, ya digo, su profundidad, ha supuesto también la modificación del concepto antropológico de la responsabilidad penal. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, hasta este artículo y esta modificación, el único sujeto activo del derecho penal, el único que podía ser autor de delitos, era la persona física. A partir de esta modificación, la persona jurídica, las sociedades, los CIF, no solo los NIF, también son sujetos del derecho penal, es decir, pueden ser condenados. Y vinculados a esos CIF, a esos sujetos, personas jurídicas, están sus administradores. Para que los CIF y los NIF de sus administradores
no sean condenados penalmente por sucesos que ocurran en el ámbito de la actividad de su entidad, deben tener implantado el compliance. Es decir, deben acreditar que ellos han actuado con la diligencia debida. Y para acreditar que han actuado con la diligencia debida, deben poder exponer y aportar en esos procedimientos judiciales en los que en un momento determinado puedan resultar condenados o se pueda poner en tela de juicio su responsabilidad penal, deben poder aportar ese dossier de protocolos, de procedimientos, de operativa, de funcionamiento, de organigrama, de blanqueo de capitales, de códigos de conducta, de reglamentos internos, para justificar que evidentemente ha podido suceder un ilícito, pero que no es directamente imputable a una negligencia, a una responsabilidad, a una imprudencia o peor, al dolo o culpa de los directivos y de la propia entidad. Yo esto lo explicaba también en los primeros tiempos como lo de los seguros de los coches, ¿no? Es decir, tú puedes ir conduciendo, y eso nos ha pasado a las empresas y a las entidades en nuestro país siempre. Es decir, podemos ir conduciendo sin seguros. Tú puedes ir en tu coche sin seguros. Si no te para la policía, todos estaremos pensando en gente que puede atreverse a ese tipo de cosas, ¿no? Y que ha sido, desgraciadamente, mucho más común antes. Ahora ya, por suerte, creo que eso está menos extendido, aunque sigue habiendo, ¿no? Pero tú puedes conducir tu coche sin seguro. Y si no te pasa nunca nada en tu vida, es decir, si no tienes nunca ningún accidente, no te quedas tirado en la carretera, no das ningún golpe en ningún lado y no te para nunca ni la policía ni la Guardia Civil, oye, y tienes la sangre fría de conducir sin seguro, ole ahí, ¿eh? Te has ahorrado un buen dinero durante mucho tiempo. Ahora, como lo más normal es que uno conduzca un coche, su coche, incluso cambiando de coche, sea un conductor durante mucho tiempo, es muy fácil que alguna incidencia, grande o pequeña, que se te pinche una rueda, que te dé un golpe, que te pare la policía porque te vea un día un poquito más rápido o un poquito más lento de la cuenta, pues tengas esas incidencias. Y si tienes esas incidencias y no tienes seguro, tu problema es muy, muy gordo. Mucho más gordo que si tienes el seguro. Bueno, pues el compliance está pensado como esa especie de seguro preventivo para la gestión de entidades. Tenerlo, primero te aporta un valor, vaya de serie, que es un valor organizativo. Esto es como también se puede relacionar analógicamente con los sistemas de calidad, con las certificaciones de calidad. ¿Verdad? Tú si simplemente la haces por tener un dossier allí diciendo que voy a hacer todas estas cosas, pero no lo tienes verdaderamente implantado, tienes ahí una certificación que lo que te cuesta es un dolor de cabeza una vez al año y que te aporta poco. Pero si tú realmente implantas un compliance, un sistema, unos procedimientos y los metes en tu rutina, los interiorizas en tu organización, desde luego sí que tienes un valor operativo, tienes un valor añadido en tu organización de seriedad, de garantía, de transparencia y, por supuesto, de seguridad jurídica que a medio y largo plazo acredita y indudablemente va a marcar diferencias y hablaremos de eso a lo largo del webinar. Como decía, te puede pasar, no te puede pasar nada, pero tenerlo, solo el hecho de tenerlo y de implantarlo, debidamente implantado y debidamente formado tu personal y tu entidad en qué funciona y en qué, en tu dinámica, ya te aporta un valor. Y además, si te ocurre algo, te supone una garantía y una prevención. Como decía, el artículo 31 bis del Código Penal te permite que, si tienes ese compliance, ese sistema de prevención legal implantado, puedas llegar a la eximente, es decir, a que ha ocurrido algo, un tipo delictivo, y ahora hablaremos, porque cuando hablamos de delito, todo el mundo dice, no, a mí eso no yo delitos no, aquí no se cometen delitos. Bueno, ahora hablaremos de casos concretos donde casi cualquier entidad y muy pequeñas entidades deportivas están expuestas a delitos.
Vamos a citar el ejemplo, y voy haciendo muchos paréntesis porque si me meto solo en terminología jurídica igual os aburrís más de la cuenta y ya la cosa es bastante árida cuando se trata de derecho, ¿no? Pero pensad en el tema del Barça, ¿no? El Barcelona. Barcelona, caso Neymar, comisiones y ahora el Barça Gate, este famoso, con temas de fondos, temas de blanqueo de capitales, temas de transparencia y temas al final de fraudes, ¿no? Fraudes que tienen que ver con irregularidades económicas. El Barcelona fue uno de los casos paradigmáticos cuando se empezó a hablar de compliance en España, porque bueno, todo esto ha llevado a un desarrollo jurisprudencial y legal que todavía está en proceso, todavía hay muchas cosas por discriminar porque esto ha supuesto un cambio, como digo, de mucho calado. De repente las personas jurídicas, las sociedades son responsables y los administradores van vinculados a la responsabilidad de sus empresas o de sus entidades y tienen que acreditar que ellos lo han hecho bien y que esto ha sido un accidente, tanto las entidades como los directivos, ¿vale? Pero todavía hay mucho que madurar porque no vale cualquier compliance, es decir, tú no puedes coger el compliance del Barcelona y aplicarlo en el Torrelodones, ¿vale? No te vale, no te vale. El compliance tiene que ser proporcional, adecuado y personalizado. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Hay informes e instrucciones de la Fiscalía, sabéis que son los que al final califican los delitos previamente antes de la vista oral de la sentencia judicial, son los que ejercen de acusación y son los que, según la propia operativa judicial, van a calificar el compliance de adecuado o inadecuado también, ¿no? Y el juzgador, el juez, también tiene que calibrar no solo que una entidad tenga un compliance, es decir, porque a ver si nos vamos a pensar, yo cojo, corta y pega, me bajo de internet, el Google, un compliance, lo implanto aquí en mi empresa, tengo 4 contratos, tengo los seguros en regla, tal, y con eso me apaño. Oye, esto es como, volvemos al ejemplo de los seguros de los coches. Tú puedes conducir un coche de no sé qué cilindradas y no sé qué tal y tener un seguro para un carro tirado por burro. Pues tienes seguro, pero si no te sirve a ti para lo que tú tienes. No te sirve y además no solo que no te sirva, sino que eso genera una responsabilidad mayor, ¿vale? Tener un compliance, un sistema de prevención que no tiene nada que ver con tu actividad, con la gestión de tu actividad, no te soluciona el problema, te genera otro problema. Es como el tema de los seguros, que ese es otro punto importante, lo dejo ahí, aunque luego igual tenemos oportunidad de entrar en ello. La gente dice, no, yo para qué quiero un sistema de prevención, yo tengo mi seguro de responsabilidad. Y yo con mi seguro de responsabilidad ya voy listo. Seguro de responsabilidad de los directivos, que por supuesto hay que tenerlo, Sí, sé que todo esto cuesta dinero, todo el mundo está pensando, esto, madre mía, a ver de dónde sale esto. Se ha pensado que nosotros lo que manejamos es el presupuesto del Atlético de Madrid, ¿sabes? No, pero sí, todo se complica, pero también pensémoslo al revés. Los que operamos en estos mercados, ¿qué queremos? Gente que lo haga bien. Gente que lo haga bien, gente que sea seria. Y eso lo quieren tanto el usuario deportista como el padre responsable, como el rival, como el directivo, como el socio. Queremos gente que lo haga bien. A lo mejor, ojalá que haya mucha gente que lo haga bien, pero mientras no haya mucha gente que lo haga bien, que haya poca gente haciéndolo. Porque si no, al final estamos incurriendo en muchos riesgos y todos tenemos en la cabeza episodios que se hubiesen evitado si se hubiesen hecho mejor las cosas, ¿no? Entonces, dice, tenemos un seguro de responsabilidad civil y con eso ya estamos listos. Seguro de responsabilidad civil de mi actividad o de mi entidad y el seguro de responsabilidad civil de directivos. Bueno, pues ya les digo yo que eso solo no les vale. Porque además, si leen la letra pequeña de sus seguros, ¿vale? Sobre todo el de directivos, dirá, en algún caso, y ya hay cada vez más compañías que lo implantan, que para que opere ese seguro, su entidad tiene que cumplir determinados requisitos. Y entre ellos está un mínimo de prevención legal. ¿Vale? Es decir, que sí, claro, si yo no presento impuestos o presento impuestos de aquella manera y como tengo mi seguro, luego le voy a dar parte de mi seguro y mi seguro me va a pagar, tu seguro te va a decir, pero a ver, ¿por qué no presentas impuestos? ¿No tienes un asesor? ¿O qué asesor tienes? ¿O cómo has contratado a ese asesor? ¿O por qué lo has contratado? ¿O por qué no le has hecho caso? ¿O por qué no le has dicho que te solucionara esto? ¿Vale? Luego entramos también en la responsabilidad de los responsables de determinadas cosas. Pero bueno,
Lo que digo que vamos a sacar un eslogan práctico. Que yo tenga seguro de responsabilidad civil de mi actividad, que yo tenga seguro de responsabilidad civil de mis directivos, no excluye la necesidad de tener un compliance y una prevención legal. Es más, están íntimamente vinculados. Tener una prevención legal adecuada con tener esos seguros. Y para que esos seguros desplieguen todos sus efectos, nos van a exigir tener una prevención legal adecuada, porque si no podemos encontrar que nos dejen fuera de cobertura. ¿Vale? O sea, tengamos cuidado, que lo primero que ahora muchos deberíais hacer es revisar vuestras pólizas de seguros de ERC y cuando tengáis igualmente y gestionéis seguros específicos para determinadas actividades, es una de las cuestiones que tenéis que mirar, porque probablemente os dejen fuera de cobertura si no cumplís determinados requisitos. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo al texto del artículo 31 bis, habla de esos dos conceptos nucleares e imprescindibles. Que las sociedades, las personas jurídicas, los CIF, pueden ser sujetos del derecho penal. Y dos, que los administradores vinculados a esos CIF también lo son. Y que para atenuar, es decir, disminuir la responsabilidad penal o eliminarla, necesitamos tener un compliance. Y yendo a las características del compliance, Ángel muy Luis, importante. Sí. Te interrumpo, que tenemos... Claro, por favor, sí, porque ya me estaba yo aburriendo de escucharme. Venga, vamos. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí una pregunta de Elena que nos viene a preguntar si se necesitan profesionales con algún tipo de habilitación específica para poder gestionar el compliance en las entidades deportivas o cuál es el perfil del profesional que tiene que puede llevar las gestiones, ¿no? Dependerá mucho también de... Claro, sí, bueno, es verdad, es un... A ver, el ideal, ¿vale? El ideal y a lo que hay que tender y luego adaptar, ¿vale? El compliance debe ser implantado por unos profesionales expertos en la materia, ¿vale? Por eso digo que no vale un corta y pega y no vale el compliance que podamos localizar del Barcelona o de Telefónica, que ya digo que lo puedes encontrar en Google, no nos valdría. Lo tienen que implantar unos profesionales que lo primero que van a hacer, y lo iremos viendo después, es un mapa de riesgos, identificar, auditar legalmente tu compañía, es decir, dónde operas, qué es lo que utilizas, cuál es tu base documental de relaciones con terceros y de relaciones internas, establecer ese mapa de riesgo y establecer una serie de mecanismos y de protocolos de prevención que, bueno, que aquí ya os digo que hay compliance que utilizan hasta un software de seguimiento y tienen unas tarifas súper altas, está todo digitalizado, informatizado, pero bueno, eso no necesariamente debe ser así. El compliance no nos hagamos tampoco liándonos demasiado ni rasguémonos las vestiduras porque al final son 7-8 inputs esenciales. Reglamento de régimen interno, código de conducta, protocolos documentales, todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales y manejo de fondos y operativa financiera, en definitiva, protección de datos y confidencialidad y un canal de denuncias. Son los 7-8 inputs, bloques esenciales que luego hay que adaptar. Entonces, a la pregunta de ¿puede cualquiera? No, tiene que ser un equipo de profesionales el que en colaboración con esa estructura interna, con ese personal interno, implante y prepare la memoria de compliance y establezca las pautas, identifique los riesgos e implemente los protocolos. Y luego hay un proceso de formación, ¿vale? Que nos llevará a que también los gestores y los responsables de esas entidades deportivas puedan hacer lo que se llama funciones de compliance officer. Es decir, que velen porque se actualice y se cumpla lo que se haya implantado, en cooperación o no con un equipo externo. Porque el compliance officer, cuando hablamos, por ejemplo, de esas grandes entidades, normalmente es personal interno que se contrata y se habilita y se forma al efecto, ¿vale? En pequeñas entidades eso se puede externalizar. Externalizarlo tiene la ventaja de que no tienes riesgos de parcialidad
ni está contaminado de ninguna influencia, ¿no? Que eso es fundamental en el compliance, porque como hemos dicho, uno de los bloques es el canal de denuncias, ¿no? Pero en pequeñas entidades lo recomendable, bueno, pues es la colaboración, la externalización. Y cuando me hablas de si tiene que haber alguien específicamente, hombre, pues yo creo que el gestor de una entidad deportiva que además esté formado y tenga información y formación de compliance puede ser un buen compliance officer y tiene todo el sentido en entidades medias, pequeñas, para hacer esas funciones de seguimiento, ¿vale? Y de actualización recurriendo al servicio externo cuando sea necesario. Ahora, no cabe que alguien interno sea el que haga el propio compliance de su entidad, ¿vale? Esto no es o sea, no cabe que yo mismo me diga lo bien que lo hago, me redacte los contratos y diga lo buenos que son, sobre todo porque después si tengo que ir a defenderlo en un hipotético accidente, yo mismo voy a tener que defender a mí mismo justificando con lo que yo mismo he hecho. Aquí lo suyo es que unos expertos, un equipo profesional, normalmente somos juristas o abogados, abogados financieros, abogados fiscalistas, los que lo implantamos para que luego, evidentemente, la entidad con su formación interna y sus responsables internos sean los que se encarguen de aplicarlo y tal. La formación hay que darla también dentro del proceso de implantación de un compliance, va la formación de ese personal interno y, desde luego, que un gestor deportivo conozca, se forme y se informe de lo que es un compliance es un valor añadido para ese profesional. Pero el yo me lo guiso y me lo como íntegro de un compliance no es recomendable porque es muchísima responsabilidad para un gestor deportivo, que además es uno de los perfiles que debe exigir que haya un compliance en su entidad, porque la responsabilidad de las decisiones recae sobre él y es el primero que debe salvaguardarse y tener muy protocolizado de qué me encargo, qué me ocupo, cómo estoy cubierto, cómo lo hago, cómo se toman decisiones aquí. ¿Vale? Ángel Luis, sí. Nos preguntan también por el módulo de preguntas y respuestas y con respecto a ese gestor deportivo, ¿en qué cuestiones se debe centrar ese gestor deportivo de la entidad con respecto al compliance? Mira, a ver, aquí hay una colaboración interna y externa, como estaba explicando, en el procedimiento, ¿no? Y es verdad que esto, claro, yo voy dando aquí, porque aquí lo importante es que saquemos esos eslóganes o esas ideas fundamentales y desde ahí vayamos desgranando, porque esto tiene pues, todo el recorrido que queramos. Es decir, podemos hablar extensamente de muchos detalles, pero lo importante, efectivamente, como me preguntas ahora y me trasladas, Ángel, centrar un poco los bloques, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cuáles son los inputs fundamentales? Aquí tiene que haber una colaboración interna y externa. El directivo de una entidad con el equipo de expertos que vaya a implantar o que pueda implantar el compliance en la compañía. ¿Qué hay que tener especialmente en cuenta? Y digo que estoy reduciendo al máximo, ¿vale? Lo digo porque esto luego lo ven mucha gente, muchos expertos, y aquí todos tendemos a complicar y esto puede ser muy complicado, ¿vale? Dependiendo del tamaño y dimensión que tenga todo. Porque la complejidad del compliance la marca fundamentalmente el mapa de riesgos, es decir, la identificación de aquellos ámbitos donde la entidad deportiva pues, pueda estar expuesta. Y puede ser simplemente temas de doping, temas porque no se manejen grandes capitales, por tanto el tema de blanqueo de capitales, pues no me doy por aludido, pero puede haber doping porque yo organizo carreras de atletismo. Bueno, pues ahí hay un riesgo que debe ser identificado. A la pregunta, Ángel, que nos hacen, vuelvo a los bloques, a los inputs, ¿no? En esa colaboración interna y externa, un gestor deportivo lo que debe es facilitar primero, en la primera fase, en el trabajo de identificación, todo lo que tiene que ver con la operativa ordinaria de la entidad deportiva. Es decir, oye, ¿cómo compro? ¿Cómo cobro? ¿Cómo contrato con terceros? ¿Cómo compro material? ¿Cómo selecciono a mis proveedores? ¿Cómo se maneja el dinero en mi entidad? ¿Cómo acredito y cómo rindo cuentas? Si recibo una subvención, por ejemplo, pues si llevo contabilidad separada o no llevo contabilidad separada
esa subvención, todo lo que es la información documental de la operativa de la entidad, cómo organizo, cómo se toman decisiones, cómo se reúnen y se convocan los órganos de gobierno de mi asociación, de mi club, cómo se levantan actas, cómo se registran esas actas. Es decir, al final, simplificando, el gestor de la entidad lo que debe ser el canal de información y de acreditación del funcionamiento de la entidad, a efectos documentales, a efectos de relaciones con terceros, a efectos de identificación de dónde hay incidencias, de dónde hay problemas, a efectos de ser muy transparente para identificar dónde puede haber bueno, pues eso, riesgos y venturas para la compañía en cuanto a las posibles responsabilidades penales, ¿vale? Compliance tiene un enfoque de prevención legal de delitos, ¿vale? Que la gente dice, uy, a mí es que si nosotros delitos, si nosotros no cometemos delitos, nosotros somos, bueno, podemos equivocar, podemos tener, pero nosotros delitos no cometemos. Cuidado, craso error, porque alguien que en un momento determinado, como veremos, pues tiene una irregularidad en seguridad social porque se le ha pasado pagar no sé cuánto y va acumulando tal, puede acabar en un tipo delictivo. Alguien que en un momento determinado realiza una actividad y organiza una actividad de cierto tamaño y cierta dimensión, y incluso aplicando un criterio que cree defendible ante la administración tributaria, pues paga o no paga o deja de pagar una determinada cantidad, puede incurrir en un delito fiscal. Ahora están a la orden del día el tema de apuestas. Clubes pequeños, el comportamiento de los vinculados a nuestros clubes también puede generarnos responsabilidades delictivas, ¿vale? Y este es un tema interesante que podemos abordar ahora, podemos abordar luego, porque uno puede decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo? El concepto ese judeocristiano de la culpa, que en términos jurídicos es muchísimo más preciso, ¿no? Que tiene que ver, trasladémonos a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo de que venga aquí los padres y se...? Pues mira, sí, evidentemente tú no eres el padre que está chillando, que está insultando, que está gritando. Pero ¿cómo opera ahí el compliance? Y lo vamos a ver muy gráficamente. Pues hay un código ético, hay unas recomendaciones, hay un código de conducta, hay un reglamento de régimen interno y todos los socios, todos los padres, todos los niños lo conocen y acreditamos que los hemos formado e informado, y además tenemos establecido en ese reglamento de régimen interno sanciones y apercibimientos para ese tipo de conductas. No podemos evitar que un padre haga el cafre, pero sí podemos acreditar que tenemos los medios y que nosotros hemos puesto los medios y los mecanismos jurídico-legales para que eso no ocurra, y que internamente tenemos articulado un procedimiento para sancionar eso, además de para prevenirlo, pues porque hemos hecho nuestras campañas informativas y formativas al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son? Y esa pregunta nos sirve para introducir el punto que viene ahora, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que contemplar en un compliance y qué bloques lleva? Bueno, pues como estaba diciendo y he venido ya repitiendo, temas de control de información documentada y registros. Pues todo lo que hemos hablado. ¿Quiénes son los que pertenecen a nuestro club o entidad? Los datos, registros, esos datos dónde están protegidos, cómo están almacenados, cómo se dan de alta, la firma, el control de toda esa información y la documentación de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y quien habla de quiénes son miembros a nivel personal, hablamos también a nivel documental, como digo, de cómo nos relacionamos con terceros, cómo contratamos un proveedor, cómo lo seleccionamos. Otro paréntesis importante, que lo hemos mencionado antes de pasada. Proveedores de servicios. Léase, mi gestor, mi asesor fiscal de mi entidad deportiva. Yo ya no tengo responsabilidad porque yo presento lo que dice la gestoría. La gestoría me ha dicho que lleve los papeles, ellos se encargan y ellos lo presentan. Yo ya no tengo nada que ver. Craso error. Preguntárselo a Messi, a Ronaldo y a toda esta gente, que tenían los mejores despachos de abogados del mundo mundial, presuntamente. Y al final, ¿qué les ha ocurrido? Que han tenido que pagar ellos como responsables. A pesar de que ellos decían, no, si yo no sé nada, yo esto me lo llevan todo, yo esto no tengo nada. No. ¿Por qué? Porque somos directamente responsables y no podemos mirar para otro lado de quién nos presta servicio y de que quien nos presta servicios haga cosas en nuestro nombre que no son legales. Es decir,
En el momento que las hacen, somos nosotros los que tenemos que demostrar que las están haciendo sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento. Porque si no, somos responsables como ellos y con ellos. ¿Vale? Mucho mayor es la responsabilidad si ese profesional externo que nos hace una determinada labor ha sido seleccionado pues a mano alzada, o porque es pariente, primo y no hay un rigor, ¿no? Digo, a máximos, entendedme todo este discurso adecuado y equilibrado a la realidad jurídica, social y económica de los que me estáis escuchando. Uno puede pensar, claro, si yo soy un pequeño club de un pueblo de no sé dónde y yo en esto no me veo, o para mí queda muy lejos. Bueno, a ti no se te puede exigir que saques una licitación pública, una convocatoria pública para según qué cosas, ¿vale? Puede que no se te pueda exigir eso, pero a lo mejor sí se puede pedir 3 facturas o 3 presupuestos pro forma para una compra superior a X dinero, que sea la compra más grande que hace ese club a lo largo del año, por citar un ejemplo, ¿no? Otro punto muy importante a interaccionar entre ese equipo de expertos mientras implantamos y que luego implica el consentimiento del compliance y que contempla el compliance. Controles financieros y no financieros, es decir, ¿cómo movemos el dinero? ¿Esto implica que es que tenemos que hacer de todos auditorías de cuentas? No. Quien las pueda hacer y se las pueda permitir, mejor, mayor exoneración, mayor cobertura, mayores posibilidades. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer una auditoría de cuentas ni que la auditoría de cuentas ya sea también la panacea, como el compliance. El compliance no es la panacea para eludir todo tipo de responsabilidades. El compliance es un elemento que permite acreditar que estamos haciendo las cosas bien y que lo que nos ha ocurrido es un accidente, pero no nos evita tener que dar explicaciones, simplemente que las explicaciones que tenemos que dar vienen cubiertas por ese compliance, acreditadas por ese compliance, debidamente implantados por unos profesionales que son los que tienen que defender el compliance. Por eso aquello de que lo haga alguien interno, pues tiene muchas debilidades, ¿vale? Y además, porque es el modo de acreditar que estamos cumpliendo esos estándares mínimos de diligencia y que lo que ha ocurrido pues forma parte del riesgo y ventura de aquello que hacemos, pero no de una irresponsabilidad o una imprudencia de la gestión de la entidad. Los controles financieros y no financieros son muy sensibles. Los financieros, estamos hablando de cómo se mueve el dinero. Pensemos caso paradigmático, subvenciones, recomendación de un compliance, contabilidad separada. Llevemos una contabilidad separada cuando recibimos una subvención y acreditemos que siempre que llevamos una subvención, esa subvención lleva su propia partida. ¿Que nos obliga a llevar 2 contabilidades? Sí, nos puede obligar a llevar 2 contabilidades, chicos, pero a lo mejor eso es mucho mejor que vernos en la tesitura de que no podamos justificar la subvención y tengamos un fraude de subvenciones, que también está a la orden del día. ¿Vale? Algunos están pensando, oye, son 120.000 euros y eso está muy lejos de las subvenciones que a mí me dan. Vale, pero cuidado, que no justificar o defraudar a un presupuesto público cualquier cantidad puede ser un delito. No hace falta que sean 120.000 euros. Si a mí el ayuntamiento me da 10.000 euros para equipamiento deportivo y yo no acredito que me los he gastado, el ayuntamiento puede tomar medidas, que puede ser que el año siguiente igualmente me quede sin subvención, me puede denunciar por una apropiación indebida o por un uso fraudulento de esos fondos. Entonces, contabilidad separada sería un mecanismo de compliance frente al manejo de ese tipo de fondos. Temas de efectivo, de no efectivo, es decir, hasta cuánto manejamos por caja, los límites legales del blanqueo de capitales, que podemos entrar en detalles, ¿no? Ángel Luis, sí. En ese sentido, a la hora de elaborar protocolos internos en una entidad deportiva y demás, esos protocolos internos deben ser aprobados por todas las personas que forman parte de la entidad, por la junta directiva, por... Muy bien, mira, sí, efectivamente el procedimiento para implantar el compliance conlleva todo eso que tú acabas de decir, Ángel. Conlleva, primero, recabamos información de la gestión de la entidad, que nos explica qué es lo que hace, cómo lo hace en cada apartado, en cada bloque, contractualmente hablando, identificación de los socios y la operativa de gestión ordinaria, temas financieros, cómo maneja su protección de datos, si tiene algún tipo de reglamento, aparte de sus estatutos, que la mayoría los tienen obsoletos porque son los que
tienen desde su origen y esto es como todo. Nadie tiene el mismo ordenador ni el mismo móvil más de 2 años, pero somos capaces de pasarnos con la misma norma 25 años. No te digo ya los 40 años que lleva la Constitución española, ¿no? Es decir, que es que no tenemos esa sensibilidad. Decimos que las leyes no se adaptan y que van mucho más lentos que la sociedad, pero es que incluso las normas que tenemos nosotros mismos en nuestros entornos tampoco, y que somos soberanos para adaptarlas, tampoco las adaptamos, ¿no? Entonces, si tenemos, aparte de los estatutos, establecer plazos para las revisiones estatutarias, que no tengamos los estatutos ahí sin revisar año tras año, no sabemos si muchas veces están adaptados a las nuevas leyes, si tenemos reglamentos de régimen interno o no. Entonces, bueno, cuando tú ya recabas toda esa información, estableces un mapa de riesgos de qué te puede pasar y qué te falta para estar más protegido frente a eso que te puede pasar. Cuando ya has identificado eso y has elaborado esos documentos, evidentemente el proceso es, hay que contárselo al órgano directivo y hay que contárselo al órgano asambleario. Es decir, si es una sociedad deportiva, pues estaremos hablando de un consejo y de una asamblea o una junta general. Si es una asociación, pues estaremos hablando de una junta directiva y estaremos hablando de una asamblea. Y efectivamente, tenemos que distinguir dos cosas. Una es la información y la formación, que debemos intentar que sea lo más viral posible, es decir, que llegue a todos los miembros vinculados o relacionados o que impacten en la actividad de la entidad deportiva. Y luego está el ámbito de la aprobación legal. El compliance no es que haya que aprobarlo, el compliance hay que formarlo e informarlo, no se aprueba, es algo que enseñamos y formamos, y luego sí hay aspectos del compliance muy concretos que pueden requerir aprobación. Por ejemplo, pues vamos a decidir que el manejo de determinados fondos, cuando superen un importe, requieran la firma mancomunada de 2 directivos. Bueno, pues eso sí requiere una modificación normativa, una aprobación del órgano de gestión ordinaria, es decir, del consejo o de la junta directiva, y la ratificación en la asamblea, por poner un ejemplo. Si tenemos y redactamos un código de conducta, un reglamento de régimen interno, igualmente tendremos que pasarlo primero por junta directiva o consejo y luego por la asamblea o la junta general para que resulte aprobado y luego informarlo y formarlo. Es decir, hay cosas que sí van a requerir esa aprobación y otras que son objeto de información. Bueno, información y formación de todas. Todas deben ser conocidas por todos para que vinculen a todos y porque la formación y la información del contenido del compliance es parte de la prevención legal, porque si al final yo he establecido una serie de protocolos, de requisitos y no se los he comunicado, no he formado a mi personal en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues ya estoy cayendo en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Sigo los procedimientos que ya los estamos comentando. Otro punto importante cuando hablamos de la gestión es el organigrama. Establecer qué y quién, qué hace cada uno, quién lo hace y dónde se establece esto y cómo se filtra esto. Y pongo ejemplos muy concretos. A veces los gestores deportivos de entidades de cierto tamaño tienen que tomar decisiones unilaterales y no tienen el amparo ni la autorización general para adoptar ese tipo de decisiones. Es decir, no hay un acuerdo de la junta directiva o del consejo, y mucho menos del órgano asambleario, que autorice a que el gestor puede tomar un determinado tipo de decisiones. Si no pasa nada, no pasa nada. Pero si pasa algo y el gestor se ha extralimitado en sus funciones normativas a la hora de tomar decisiones, al final la responsabilidad puede recaer sobre él. Y la propia entidad puede decirle, ¿quién te ha autorizado a ti a que adoptes este tipo de resolución, ¿no? La identificación y evaluación de los riesgos penales, lo que hablábamos, decir, oye, ¿de qué tipo de delitos podemos ser responsables? ¿En qué tipo de conductas ilícitas podemos incurrir, podemos caer como entidad y qué gravedad tiene, ¿no? Esa identificación del mapa de riesgos que hablábamos. ¿Eso cómo se hace? Pues igualmente, es esa interacción con la entidad y con los profesionales para poner de manifiesto dónde puede haber determinados riesgos.
Y aquí es donde centramos un poco el tiro, ¿no? Oye, ¿qué infracciones, qué delitos pueden estar en nuestra órbita? Porque siempre me pasa cuando hacemos este tipo de exposiciones, y lo digo en el ámbito empresarial y por supuesto en el ámbito deportivo, ¿no? Es decir, la gente, como decía antes, no piensa que está expuesto a delitos. Y el derecho penal cada vez está más democratizado, tanto para acceder como denunciantes como para ser denunciados. Hoy día en este país casi que todo el mundo podría poner en su currículum que en algún momento ha sido denunciado o denunciante. Es sospechoso el que no haya sido denunciado, no somos nadie ya si no nos denuncian casi. En fin, ¿qué delitos podemos encontrar en el ámbito de la gestión deportiva? Delitos contra la hacienda pública. Sí, aquí estamos pensando en defraudaciones fiscales. Dice, no, si nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien. Sí, sí, pero a veces cualquier club o algún club o alguna asociación deportiva puede meterse en la organización de una actividad donde se mueva una suma importante de dinero, se entienda que hay un criterio de deducción de un gasto que Hacienda entienda que no es deducible y dejamos de pagar una cantidad en torno a los 120.000 euros cada vez que hacemos esa actividad o que vamos acumulando esa cantidad en distintas actividades. Estamos cometiendo un delito. Estamos cometiendo un delito sobre todo si estamos tomando esa decisión sin una justificación legal, sin un asesoramiento adecuado, sin un asesor adecuado, o si ese asesor está ejecutando esa decisión sin contar o mejor dicho, sin contar, no, contando y con el conocimiento de la Junta Directiva y con el consentimiento de la Junta Directiva de esa entidad, ¿no? Entonces, no es tan ajeno a nosotros un delito contra la hacienda pública. Por supuesto, el segundo es un tema muy sensible. Amaños de partidos y apuestas deportivas. Y ahora dice uno, oye, ¿y cómo evito yo? ¿Y qué puedo yo implantar para? ¿Y cómo funcionaría el compliance en? Bueno, pues si hablamos de delitos contra la hacienda pública, lo estábamos mencionando. Oye, un riguroso procedimiento en la adopción de las decisiones que tienen que ver con la fiscalidad y la contabilidad. Un riguroso procedimiento de selección de nuestros proveedores en esta materia. Un riguroso protocolo de información cada vez que haya que tomar una decisión, ya sea aprobación de cuentas, presentación de impuestos, que se acredite que nos lo están contando y que nos lo están contando bien, ¿vale? O un acuerdo por el que hay una delegación expresa de facultades para que el asesor de turno o el financiero de turno tome esas decisiones y a partir de ahí podremos localizar y focalizar la responsabilidad. Amaños de partidos y apuestas deportivas. ¿Cómo actúa un compliance en un riesgo delictivo de estas características? Con la prevención, con un reglamento de régimen interno, un código de conducta que prohíba determinadas relaciones, determinadas interacciones, que tenga tipificadas determinadas sanciones ante determinados comportamientos. Ese es el foco del compliance. Es decir, nosotros no podemos evitar que un deportista se meta en esto, pero sí podemos acreditar que por nuestra parte hemos informado de que eso está prohibido, sancionamos si eso ocurre y apercibimos e incluso expulsamos si alguien incurre en este tipo de conductas y damos la formación y la información adecuada al respecto. Blanqueo de capitales, al final eso también está muy relacionado con el deporte. ¿Por qué? Porque ¿qué implica el blanqueo de capitales? Es, dicho muy llanamente y muy simplificadamente, el manejo de dinero proveniente de actividades ilícitas para dedicarlo a nuestras actividades y capitalizarlo hacia el objetivo y el objeto de nuestra actividad deportiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene esto a efectos de compliance? Bueno, pues lo mismo que hemos hablado antes, protocolos financieros, un protocolo también a la hora de aceptar dinero y de mover dinero, una documentación clara cada vez que entra o sale dinero de nuestras entidades, y ya no hablo solo de documentación física, cuando hablamos de documentación hablamos de digitalización. Mientras más digitalizado esté todo, mientras menos papel se mueva, también es más garantía de dificultad de manipulación. Tráficos de influencias, ya sabemos, es decir, temas de conductas ilícitas que lleven a prevaricaciones, a sobornos, al final esa capacidad de influir para conseguir cosas que no nos merecemos o que no nos corresponden. Bueno, esto sí que está íntimamente ligado con el origen del concepto del compliance.
Al final estamos hablando de códigos éticos, códigos de conductas, estamos hablando también de selección de personal, estamos hablando de trayectorias. El doping, bueno, cultura de la prevención, cultura de la información, protocolos sancionadores, infracciones, cultura médico-deportiva, todo eso son mecanismos de compliance que si un club o una asociación los acredita, no quiere decir que sus deportistas, que al final las conductas ilícitas son personalísimas. Yo quiero cometer un delito, si quiero tirar una piedra a una ventana, se la voy a tirar. Sí, pero si yo acredito que nunca me han dicho que con la piedra rompo el cristal, pues hombre, va a ser responsable conmigo mi padre también, ¿no? Ángel, sí. Una pregunta que nos entra por el panel de preguntas y respuestas interesante. ¿Qué relación o la ley 15-2015 del ejercicio de las profesiones del deporte de Extremadura, qué relación tiene con el compliance? Entiendo que la pregunta va relacionada si los posibles incumplimientos de esta normativa podrían entrar en algún tipo de incumplimiento penal, ¿no? Que al final es lo que recoge el compliance, ¿no? Nos pregunta un panelista. A ver, todo lo que tiene que ver con el incumplimiento normativo de responsabilidades está vinculado al compliance como yo lo concibo, ¿vale? ¿Por qué? Porque os lo explicaba al principio y para mí es una máxima, ¿no? El compliance tiene tres virtualidades, ¿no? Una es aportar valor porque mejora mi organización y me da garantías de seriedad y seguridad jurídicas. Dos, me permite detectar riesgos y prevenir conductas delictivas o delitos que están en el ámbito de la actividad que desarrollo. Y tres, en un sentido amplio del compliance, como prevención legal y no solo como prevención penal, me sitúa en el marco del cumplimiento de normas a las que estoy obligado directa o indirectamente. Evidentemente, todo lo que suponga incumplimiento de normas, y también lo hemos tratado en un apartado, que me son de aplicación, generan un ámbito de responsabilidad que tienen una importancia muy sensible, y es, si yo estoy utilizando el compliance para acreditar la diligencia debida, en el momento en el que me estoy saltando normas o que como consecuencia del compliance o que como consecuencia de un hecho delictivo se pone de manifiesto que yo no cumplo las normas que me corresponde cumplir, el compliance no funciona, o sea, no despliega efectos, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí, tiene trascendencia. ¿Tiene trascendencia a efectos delictivos? Pues depende de la gravedad de la conducta. ¿Pero tiene trascendencia a efectos normativos? Sí. Sí. Y en el momento que tiene trascendencia a efectos normativos, el compliance te ayuda a detectarlo y te obliga a cumplirlo y a conocerlo. ¿Vale? Estafa en la compra-venta de futbolistas o en el traspaso de deportistas. Tienen mucho que ver con el blanqueo de capitales y con la operativa financiera. ¿Cómo actúa el compliance aquí? Igualmente, procedimiento, documentación, transparencia, intervención profesional. Al final es documentar y es acreditar. Violencia e incitación al odio, es lo que hablábamos antes de las conductas, no solo de nuestros deportistas o de nuestros socios, sino del público vinculado a ellos. Dices, oye, claro, yo, ¿cómo evito? ¿No? Tú no evitas, evidentemente, como decimos, el acto último, el último momento es responsabilidad de quien lo ejecuta. Pero ¿qué has hecho tú hasta ese momento? Para enseñarle, mostrarle, advertirle, apercibirle, informarle e incluso sancionarle si es reiterado. Ejemplo claro, si alguien lo hace una vez y yo tengo todo este procedimiento de información, de sanción, de prevención, de código de conducta, de reglamento de régimen interno, la entidad no va a ser, difícilmente, aunque tenga que dar explicaciones, va a ser condenada o va a ser responsable de ese tipo de delitos. Ahora, si yo no he aplicado nada de eso, no he sancionado nada de eso cuando ha ocurrido, no he informado, no he formado, no tengo un reglamento de régimen interno y encima eso sucede no solo una vez, sino más de una, la entidad va a ser responsable y va a ser también condenada por ese tipo de ilícitos. La piratería audiovisual, delitos medioambientales, aquí todo tiene que ver con la organización de actividades deportivas.
la respuesta final, protocolos. Y aquí sí que el gestor deportivo tiene un papel muy importante. Porque, digo, no es que no lo tengan todos los demás, sino que aquí es que directamente va a depender de él, que es el que conoce el detalle de la actividad y dónde están los riesgos, los peligros, las incidencias que en un momento determinado hay que acotar y que hay que vigilar, ¿vale? Entonces, casi que el protocolo a implantar preventivo aquí va a tener que ver pues, con ese conocimiento de la actividad que tenga el gestor deportivo y va a ser el que ponga en la pista de lo que le preocupa, de lo que le inquieta de la actividad y de lo que en un momento determinado puede tener que recabar de permisos, de autorizaciones. E igualmente estamos hablando, como siempre, de protocolos y procedimientos preventivos. Bien, ahora no os preocupéis que todavía os queda un poquito de cosas. Este es el troncal de lo que sí que no quería dejar de decir con cierta sistemática, ¿vale? Ahora me importa mucho varios mensajes que los he ido soltando de aquella manera y también Ángel y José Ignacio, por favor, ahora sí que podemos interaccionar y podemos comentar más cosas de las que seguro que se nos ocurren a todos, lo mismo que a los que nos están escuchando, ¿no? Pero mira, hay una cuestión muy importante que la he dicho antes. Compliance no es panacea, ¿vale? De hecho, los fiscales y los jueces siguen siendo todavía bastante resistentes al compliance, primero porque está en el ámbito penal y entonces cuando está en el ámbito penal a un juez de lo penal y a un fiscal tú le llevas un documento mercantil y les dices ahora venga, evalúa si esto le sirve o no sirve para decir que estos señores y esta entidad es responsable o no de según qué delitos. ¿Vale? Entonces, bueno, claro, un juez de lo penal tiene que analizar un documento muy empresarial, muy mercantil, muy privado. Y tiene que analizarlo en términos de proporcionalidad, en términos de eximente y en términos de atenuante. Bueno, pues se sienten incómodos, que hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado que vino a decir que lo que he venido comentando, no vale cualquier compliance para cualquier empresa, no vale cualquier empresa con cualquier compliance, no vale cualquier entidad con un compliance de cualquier tipo. Tiene que ser algo personalizado. Por eso nadie puede sentirse ajeno al concepto del compliance. Lo que sí debe sentirse todo el mundo ajeno es a un compliance que no tenga que ver directamente con su actividad, con su tamaño, con su problemática. Por eso no vale el corta y pega en un compliance, porque sería una irresponsabilidad, ¿vale? Entonces, proporcionalidad, personalización, adaptación, ¿vale? Punto importante. Un tema muy sensible en relación al compliance, ¿no? Me lo han apuntado Ángel y José Ignacio, ¿no? Cuando hemos preparado toda esta sesión. El tema del COVID y el tema del compliance. Claro, a ver, el COVID pertenece más al ámbito de la prevención de riesgos profesionales, laborales, pero claro, también tiene un punto delictivo y todos sabemos cuál es, ¿no? Es decir, si ahora en una situación pandémica de contagios alguien se salta los resortes y requerimientos legales mínimos y participa en una actividad deportiva, está cometiendo un delito. Pero es que si la entidad no ha articulado también mecanismos para prevenir eso, sus propios controles, sus propios cortafuegos, y alguien se cuela, sí que estamos cayendo en una problemática especialmente sensible en cuanto a la responsabilidad de esa entidad en el COVID. Es decir, el COVID se convierte en un terreno de posibles delitos nuevo porque es una situación extraordinaria y donde la entidad tiene que tener articulados sus propios protocolos internos y externos, ¿vale? Para prevenir mi propia responsabilidad como entidad deportiva y como gestión deportiva, ¿vale? Entonces, ese tema también me parecía muy de actualidad e impacta y es muy ejemplificativo de cómo funciona el compliance. ¿Qué hace el compliance en el caso del COVID? Bueno, pues tenemos un escenario nuevo, tenemos que tener un protocolo de actuación, tenemos que tener un protocolo de formación y de información interna de nuestro personal y tenemos que tener un sistema para evitar y luego para sancionar. ¿Vale? Si lo tenemos y ocurre algo, es decir, si hay un contagio en una actividad deportiva nuestra y tenemos estos mecanismos, el compliance evitará
que nos exijan o nos repercutan responsabilidades. Y que si no las repercuten, estemos cubiertos por nuestros seguros. Ahora, si nosotros hemos sido negligentes, si no hemos tenido diligencia debida en esos protocolos, en esa información, en esos procedimientos jurídicos, legales e informativos, entonces nos comeremos el marrón entero. ¿Vale? Otro tema... Ángel Luis, sí. disculpa, nos pregunta por el chat que cuál sería el papel de un ayuntamiento respecto a las entidades deportivas de su localidad a las cuales les da subvenciones. ¿Qué les debe exigir el ayuntamiento? Pues topicazo con el que voy a contestar. Me encanta esa pregunta porque se me estaba olvidando comentarlo, pero para mí es un tema súper sensible y yo soy muy radical en esto, ¿vale? Y lo digo para los dos lados y me da igual. Digo, esto tiene por YouTube, no sé cuántos verán esto, igual luego ya me llueven los palos, pero no, mira, yo creo que esto va de ida y vuelta. Creo que los ayuntamientos tienen que tener su compliance para dar subvenciones, ¿vale? Tienen las entidades públicas también están llamadas al compliance para manejar con transparencia y decidir con transparencia y con rigor. Y si me hablas de un ayuntamiento con o sin compliance, yo exigiría un compliance, un mínimo procedimiento, un mínimo rigor jurídico-legal a las entidades a las que le doy subvenciones. Es decir, yo sí exigiría a las entidades tener un compliance básico, ¿vale?, para dar subvenciones, porque es garantía de un aspecto esencial. Lo hemos hablado antes. Cuando tú das una subvención, ¿qué tienes que garantizar? Que luego te la pueden justificar, que los fondos se destinan al fin al que van dirigidos y que a quien se los están dando ejecuta esos fondos con responsabilidad y con rigor, ¿no? Y no pensemos solo en contabilidades separadas porque estamos dando dinero. ¿Cuántos ayuntamientos hay que lo que hacen es ceder instalaciones a clubes y escuelas deportivas? ¿Vale? Cedemos nuestras instalaciones y ahora van allí escuelas deportivas con monitores, con educadores, entre comillas, que no tienen la titulación adecuada, que no tienen los certificados de antecedentes penales adecuados para trabajar con menores, y luego suceden cosas extremadamente graves que pueden salpicar a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque estamos subvencionando a esa entidad con una subvención en especie, que es la cesión de un espacio que es responsabilidad municipal. O sea, veamos el calado de todo esto que tiene. Entonces, sí, si me preguntas por un ayuntamiento, yo es que primero creo que todos los ayuntamientos deberían tener órdenes de subvenciones claras, concisas, públicas y transparentes. Segundo, yo en esas subvenciones y en esas órdenes de subvención contemplaría compliance básicos, si no lo quieren llamar compliance para no asustar, sí que protocolos normativos de seguridad y de prevención legal en las entidades deportivas que justifiquen determinados aspectos del compliance, es decir, que tengan protocolos financieros, protocolos documentales, protocolos de control de su personal y acreditar un mínimo de funcionamiento. Lo siento mucho, pero me parece una auténtica irresponsabilidad bidireccional pedir subvenciones sin tener un funcionamiento mínimamente riguroso y dar subvenciones sin vigilar que haya un funcionamiento operativo serio y honesto. Es dinero de todos, pero ya no es que sea un dinero de todos, es que a veces por accidentes evitables, entre comillas todo ello, ocurren cosas que con seriedad se podrían evitar. Es verdad, y sé que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, todo el mundo piensa esto es un esfuerzo, esto es más gasto, no tenemos dinero, esto nos llena de obligaciones. Sí, no lo negamos, pero a todos nos gusta que cuando compramos en una tienda nos garanticen el producto y nos gusta que sea serio, pagar lo menos posible, sí, pero que sobre todo sea de garantía, nos merezca confianza, ¿verdad? Como operadores, no pensemos solo como proveedores, pensemos también como clientes, como usuarios, ¿no? Pensemos también como competidores, ¿no? ¿Qué nos gusta más? ¿Competir con clubes que tienen un protocolo donde se controla, por ejemplo, el tema del doping o donde sabemos que allí pasa cualquier cosa? Pues yo creo que la respuesta es clara, ¿no? ¿Alguna
cosa más por ahí, Ángel? Y en ese sentido, nos preguntan también que cómo, qué argumentos, cómo se pueden convencer a las entidades deportivas para que tengan un compliance. Mira, si después de todo lo que he contado no estamos muy convencidos... No, pero para convencer a otras entidades. Yo creo, Ángel, ahí que una de las cosas es lo que tú acabas de apuntar a través de la pregunta, ¿no? Es decir, primero, yo no creo, lo siento mucho, que se puedan hacer las cosas de cualquier manera cuando se maneja material sensible. Y para mí la sensibilidad tiene que ver con la educación y el deporte tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy exigentes y cada vez más exigentes. No se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Yo apunto a mis hijos en un club de fútbol, me recogen el dinero en mano, me dan un resguardo allí en papel, se guardan el dinero en el bolsillo, que me merece toda la confianza de quien lo hace. Y yo no firmo nada más allá de una ficha que la federación sí recoge, pero con el club. Y ya no es un problema solo para mí, porque me fío de las personas que están allí. No es un problema para mí. Es un problema si pasa algo en ese club, ¿no? Yo creo que hay que ser exigentes, ¿no? Yo creo que hay que democratizar el deporte, por supuesto, que lleguemos a todos sitios, que todo el mundo tenga acceso a una actividad deportiva, pero que sea una actividad deportiva sana, tanto en lo biológico, como en lo técnico, como en lo jurídico, como en lo legal. ¿Cómo se puede convencer? Pues yo creo que lo has apuntado antes con la pregunta. Los ayuntamientos y las entidades públicas deben exigirlo a las asociaciones y a las entidades que tienen en su entorno y con las que interactúan. Unos no los debemos exigir a los otros. Los usuarios, los deportistas, debemos exigirlos a los clubes donde estamos. Los clubes lo deben exigir a los deportistas. Y la manera de convencer tiene varios inputs. El grave es, si no tenemos esto, corremos más riesgos. En positivo, si lo tenemos, funcionamos mejor. Y en comercial, si lo tenemos, somos diferentes ahora mismo, diferenciadores, y podemos crecer y podemos pasar cualquier filtro y presentarnos en cualquier sitio. ¿Vale? Más cosas, creo que nos queda poco tiempo. Sí, nos quedan Ángel, 3 minutillos. Sí. Hay dos cuestiones, bueno, hablando un poco de Extremadura, que es donde estamos nosotros actualmente, ¿no? Las entidades pequeñas, hay dos cuestiones que creo que sí que son interesantes, que es respecto a cómo se protege un poco la entidad respecto a dos cuestiones muy sensibles y que en entidades pequeñas parece que no, pero sí se da, que es el tema de la posible corrupción deportiva en el tema de los propios amaños deportivos. Bueno, pues desgraciadamente el amaño no se da solo en los grandes partidos, sino que fundamentalmente se da en competiciones pequeñas, regionales, y es donde más pueden adolecer y darse las fallas, ¿no? Y luego también otro asunto importante, cómo se protege una entidad deportiva con muchos deportistas, ¿no? En el caso del dopaje de estos mismos, ¿no? Para asegurarse que, bueno, un deportista se ha dopado porque él ha querido doparse, nosotros no lo sabíamos y, bueno, no sé si nos puedes marcar unas mínimas pautas, ¿no? Aunque es un tema muy profundo. Sí, Ignacio, sí. Lo tratábamos un poco así con pinceladas cuando hablábamos de los mapas de riesgo de delitos que podría haber en una entidad deportiva. Pero cuando me hablas de corrupción, me hablas de apuestas y de amaños, como también mencionábamos ahí, a ver, es lo que decía yo, es muy difícil llegar al extremo de evitar que un deportista de un club haga un amaño casi individual porque se cuele por la puerta de atrás con un tercero. No puedes ponerle un detective privado a cada persona de tu club para evitar eso. Pero si eso sucede, la responsabilidad de la entidad deportiva a efectos del concepto compliance de prevención de delitos, ¿cuál sería? Bueno, inputs muy concretos. Hemos informado y formado de la normativa aplicable en ese tipo de cuestiones. Hemos formado e informado
de la legalidad o ilegalidad de ese tipo de prácticas. Hemos desarrollado un código de conducta y un reglamento de régimen interno donde se regula ese tipo de situaciones, se sancionan ese tipo de situaciones y se establecen mecanismos para denunciar ese tipo de sanciones. Si la respuesta es sí a esos bloques, pues que ocurran ese tipo de amaños, desgraciadamente será inevitable, pero no salpicarán a las entidades deportivas y a sus responsables, o lo harán en mucha menor medida, ¿vale? Que si no tenemos ese tipo de procedimientos, de protocolos, de normativas y de cuestiones implantadas. Algo parecido ocurre en el tema del dopaje. Y claro, que alguien en su casa se compre por un tercero por tal una sustancia, la consuma a espaldas del control del club, pues lógicamente, oye, lo que hablaba antes, yo cojo una piedra y la tiro a un cristal. Y lo he roto yo, he cogido la piedra en ese momento y la he tirado. Si nadie nunca me ha explicado que cuidado, que coges una piedra, la tiras al cristal, rompes el cristal, ese cristal vale dinero, nosotros ese tipo de cosas no las compartimos, pues hombre, además de ser yo el responsable, puede ser responsable ese tercero que no me ha preparado. En el caso del dopaje, estamos en ese escenario y yo no puedo evitar que un deportista mío haga determinadas cosas a mis espaldas y escondiéndome. Ahora, tenemos un protocolo de seguimiento médico, de analítica, de información, de formación, un reglamento que sanciona ese tipo de conducta, tenemos esos controles internos preestablecidos, tenemos esa formación e información continuada sobre las consecuencias de todo eso. Sí, pues oye, que un deportista nuestro la líe, lo que nos llevará es a aplicar nuestro código o nuestro reglamento y también a nuestra propia sanción. Y nos permitirá exonerar o atenuar la posible responsabilidad en mayor o en menor medida. A este respecto, y volviendo a una idea que he repetido varias veces de la proporcionalidad y la personalización del compliance, decir que cuando uno piensa en este tipo de protocolos, y os digo estándares muy concretos, tú hablas de un protocolo de compliance de una gran entidad, Fútbol Club Barcelona, y estás hablando pues de un dineral inasumible, estás hablando igual de 100 o 200.000 euros de tarifa de implantación, pero para que nos situemos en nuestro entorno, ahora mismo hay una subvención en curso hasta agotamiento presupuestario de la Junta de Extremadura que cubre el compliance hasta 6.000 euros, y es verdad que puede ser un importe que más o menos esté cerca de cubrir el coste de implantación de un compliance sencillo en una entidad pequeña y que cubra un porcentaje alto de un estándar medio de compliance. El compliance, dependiendo también de la estructura, de la infraestructura, de la complejidad, de la responsabilidad, de la dimensión de la actividad y de la entidad, tiene más o menos derivadas. Pero bueno, es un estímulo y bueno, es también un síntoma de eso que antes comentaba Ángel sobre las entidades públicas, los ayuntamientos, porque demuestran que ya hay una sensibilidad que también se refleja en la actividad de la propia Fundación Jóvenes y Deportes con estos requisitos y mecanismos de profesionalización, ¿no? Y bueno, que aquí me han dicho que somos súper puntuales, como si fuéramos... Si te parece, Ángel, Sí. la última pregunta, ¿vale? Perfecto, yo por mí encantado, ¿eh? Yo es porque luego Alejandro sé que sí, lo lleva nos esto... queda unos minutitos y yo creo que la podéis contestar rápido. Sí, nos pregunta que si es delito no disponer de un programa de prevención de delitos. No, no tenerlo no es un delito en sí mismo. No tenerlo no es un delito en sí mismo. No tenerlo es un riesgo de que si nos sucede algo por accidente, por acción o por omisión nuestra o de un tercero relacionado con nosotros, tengamos un delito del que no podamos eludir la responsabilidad ni justificar que no somos responsables o acreditar que hemos sido diligentes. Entonces, no es un delito, es una irresponsabilidad. Puede ser delito o no en función de las consecuencias que tenga, pero no tenerlo no es un delito. También me gustaría una reflexión, y es decir, entre el todo y la nada siempre hay términos medios, ¿vale? Es decir, puedo no tener un compliance completo, rigurosísimo, pero lo que no puede ser es que no tenga ni un papel.
que no tenga ni un fichero de ordenador donde tenga un registro de socios, de actas, que no tenga un control financiero, que no tenga unas cuentas anuales debidamente realizadas. Entre el todo y la nada hay un término medio. Intentemos que ese término medio esté lo más próximo posible a poder acreditar un controller jurídico, un compliance, y desde luego asumamos y concienciémonos de una cosa, que hoy todavía podemos estar hablando de cómo lo hago y cómo no lo hago, pero que pasado mañana el que no lo haga probablemente se quede fuera de mucho de lo que ahora tiene que ver con su dinámica de sostenimiento habitual a nivel presupuestario, porque las administraciones públicas cada vez están más sensibles con este tema y porque, no nos olvidemos, esto no tiene que ser tampoco algo impuesto, esto también tiene que ser una cuestión de mentalidad. Hacer las cosas bien, pero sobre todo también es que hacerlas bien nos salva de responsabilidades, ¿no? Y nos justifica y nos protege. Y hombre, uno puede ser muy apasionado de lo que hace, que es como deben hacerse las cosas, desde esa pasión y desde esa ilusión, pero vigilemos, filtremos esas responsabilidades, protejámonos. Estamos hablando en este caso de muchos de los perfiles que nos escuchan hoy son gestores de entidades deportivas. Algo tan sencillo como que nuestra entidad deportiva sea muy transparente a la hora de marcarnos cuáles son nuestras competencias y responsabilidades, porque podemos estar dando por hechas cosas que si no pasan nada, volvemos al ejemplo del coche, si conduzco y no me pasa nada, da igual el seguro que tenga, que sea de daños a terceros, que sea todo riesgo, da igual, pero en cuanto nos pase cualquier cosa, ahí nos vamos a acordar del tipo de seguro que tenemos. Intentemos tener el mejor seguro posible y no caigamos en el acervo popular de no, ya tengo un seguro, esto no va conmigo, esto no es un problema, esto es una actividad pequeña. Yo, desgraciadamente, por mi profesión he tenido la desgracia de en algún tema deportivo, de estos de turismo activo y tal, tener asuntos de aparentemente muy poco calado, como es hacer una actividad de montaña X o Y y tener algunos de los accidentes y asistir a algunos de los accidentes y de las responsabilidades más grandes de nuestro país, ¿no? No sé, creo que merece la pena invertir en hacer las cosas bien, invertir en cubrir nuestra responsabilidad, invertir en proteger nuestro entorno y, como he venido diciendo, para mí son 3 inputs, 3 mensajes fuerzas del porqué de un compliance. Jurídico, evito y eludo y salvo responsabilidades. Operativo, mejora mi organización, me da tranquilidad y garantía para mí y para terceros. Y comercial, soy mejor con un compliance, voy a funcionar mejor, voy a dar más credibilidad a terceros, administraciones, deportistas, público en general, sociedad en general, administraciones. Entonces, creo que el coste de oportunidad está ahí y que todos tenemos que ir entrando, que la propia administración ya está impulsando todo esto con dinámicas como la de hoy, con subvenciones como las que he comentado, y que nadie lo sienta como algo ajeno, algo lejano, algo inaccesible, algo excesivamente complejo, porque de verdad que se pueden hacer compliance de cumplimiento, de prevención legal, adaptados a la realidad y que, por ejemplo, por los que realizamos en nuestra firma, procuramos muy mucho que realmente sirvan. El compliance no tiene sentido que sea un papel mojado, un tocho que tengamos ahí guardado en un cajón y que pensemos que ahora, venga, que me han puesto una denuncia, que me ha salido no sé cuánto, me voy con mi compliance debajo del brazo, pero no sé ni lo que dice. No tiene sentido. Tiene que servirnos para que sirva al fin del compliance, porque lo van a evaluar, van a ver si lo hacemos o no lo hacemos. No basta simplemente con contarlo, ¿vale? Esto realmente consiste más en ordenar y sistematizar y contar bien lo que hacemos y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Espero que se me haya entendido y espero que haya sido útil y nada, encantado y a vuestra disposición y felicidades también por la organización de todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Yo, antes de dar por finalizado el webinar, me permito recordarles a todas las personas que nos han acompañado que ahora, a la finalización del mismo, se les abrirá una breve encuesta anónima en sus navegadores para que por favor la cumplimenten, ya que nos ayudará a mejorar de cara al futuro, y que a todas aquellas personas
las cuales hayan asistido al menos al 80% del seminario web, les remitiremos un cuestionario de evaluación para aquellas personas que lo superen, poder remitirles su cuestionario de asistencia y aprovechamiento. Sin más, me gustaría agradecerle y darle la enhorabuena a Ángel Luis Gómez por el interesante webinar que nos ha impartido esta tarde. También, lógicamente, a Bálamo Legal y Fiscal como entidad colaboradora del mismo y a nuestro patrocinador de los seminarios web de la Fundación Ibercaja. Y este finaliza el bloque segundo de la fase 2 de los seminarios web de la propia Fundación, y ya estamos en la fase de planificación de la tercera fase, la cual se desarrollará desde finales de abril hasta mediados de junio. Por tanto, todas aquellas personas interesadas estén atentas a nuestra página web y a nuestras redes sociales. También, lógicamente, agradecerle a todos y todas su asistencia y su presencia, y desearles muy buenas tardes y mucha salud. Muchísimas gracias.